Bueno, voy a arrancar eh, charlando un poco sobre estos conceptos y después probablemente corte la grabación y charlemos un poco entre todos, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante que nosotros estemos tratando dentro de este curso los recursos humanos? Es justamente porque la gestión de los recursos humanos, o los recursos humanos, mejor dicho, en sí mismos, son una parte fundamental del desarrollo de las organizaciones. ¿Sí? De hecho, acá creo que en las definiciones se habla de que es el único elemento vivo, ¿no? Más allá de lo obvio. Eh, cuando se refiere a vivo, se refiere a que es un elemento transformador y que dentro de las organizaciones, los equipos que forman parte de ellas son los que le dan el tinte al desenvolvimiento de esa organización, ¿no? Y si hay otras personas, alguna diferencia van a tener, por más procedimientos y estructura rígida que tengan, la caracterización o el funcionamiento va a tener eh, algún cambio si los equipos o si las personas cambian, ¿sí? Sí, dicho de otra manera, si tuviéramos dos organizaciones que producen lo mismo y que tienen el mismo equipamiento, la misma tecnología y demás, pero son dos equipos distintos, probablemente entre ellos van a existir diferencias, ¿sí? Aunque todas las demás variables sean exactamente las mismas. Esto no se refiere a que puntualmente si un recurso deja la organización y viene otro a reemplazarlo, eso cambie eh, significativamente en la forma en que trabaja la organización, ¿sí? Pero sí, en términos de equipos de trabajos pueden tener algún tinte distinto. Si hablamos de la gestión, ¿sí?, o la administración de estos recursos humanos, se habla de que existen involucrados en ello factores que hacen al desarrollo de la organización, ¿sí? Y acá en esta parte de la presentación se especifica un poco algunos conceptos que por ahí vale la pena focalizar un poco, ¿no? Como que siempre intervienen los recursos humanos en los procesos organizacionales, que eso afecta a todos los integrantes de la organización, ¿sí? No solamente a los que toman decisiones, sino a todos los que desarrollan cualquier tarea operativa, sin distinción. Todos ellos en su conjunto son los que pueden producir eh, o que hacen a la forma de producir los bienes o servicios que sean el objetivo de esa organización. Obviamente, para hacer funcionar de alguna forma controlada las interacciones de estas personas, de estos miembros de equipos, tiene que haber algún respaldo eh, de contexto organizacional definido, ¿sí? Eh, como mencionábamos antes, con procedimientos, con formas de actuar, con funciones, con responsabilidades definidas para las distintas instancias de los miembros de la organización. Tienen que existir métodos, ¿sí? Metodologías que permitan desarrollar capacidades para atraer talento, ¿sí? O sea, para conseguir gente. Tiene que haber capacidades en la organización, y esto puntualmente es responsabilidad de las áreas de recursos humanos, para desarrollar a esos recursos que se incorporan a la organización o que ya están en la organización. Y en tercer término, tienen que existir capacidades que permitan retener esos talentos. Y esas capacidades que permitan retener el talento pueden ser muy diversas, ¿sí? Pueden ser desde la remuneración, pueden ser desde la motivación no remunerativa, puede ser desde los desafíos, ¿sí? Desde las actividades, desde la gestión de una carrera eh, para cada uno de los empleados, dependiendo de la posición que ocupan actualmente y cuál puede ser su proyección. Y obviamente todo esto tiene siempre un marco normativo y punitivo en caso que
alguna de las condiciones esperadas del desenvolvimiento de un recurso dentro de una organización no se cumplan. Para todo esto, recién hablábamos de que tienen que existir este desarrollo de competencias alineada con estos tres vectores, digamos, de análisis. Eso actúa primeramente en lo que es el plan estratégico de recursos humanos, pero esto siempre va a estar alineado con cuál es la estrategia de la organización, ¿sí? Y obviamente las capacidades que pueda desarrollar en las personas o que pueda fomentar el desarrollo en las personas, las áreas de recursos humanos, van a también a depender un poco de las capacidades organizacionales y a la vez las capacidades que se puedan generar desde los recursos humanos podrán incrementar o no las capacidades organizacionales de vuelta para, como se menciona acá, innovar, tener actualización y poder enfrentar nuevos desafíos, ¿sí? Algunas frases de distintos líderes a lo largo de la historia, esto después lo pueden ver. No vamos a hacer mucho foco en esto. Y bueno, si llegamos a lo que es liderazgo o pensamos en hablar sobre lo que es el liderazgo o las capacidades de los líderes y demás, eh, probablemente ya lo hayan visto en alguna de las otras materias, difiere de lo que es la administración, ¿no? En el sentido en que la capacidad de gestionar las acciones o tareas dentro de una organización pueden estar limitadas a capacidades de administrar o gestionar recursos, pero no necesariamente van a estar acompañadas de un liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el liderazgo se dice siempre que puede estar o no asociado o estar radicado en las mismas personas que administran. Es deseable que así sea, ¿sí? Que quienes administran tengan cualidades de liderazgo, pero podrían existir liderazgos en manos de gente que no le toca administrar o dirigir tareas de otras personas o gestionar recursos que afectan el desenvolvimiento de las tareas de otras personas. Entonces, si hablamos netamente de liderazgo, hablamos de una capacidad, digamos, motivacional que puede generar una persona por sobre otras personas o grupos de personas, alineados por capacidades que le reconocen ese grupo de personas liderados a quien actúa como líder o a quien toma un rol de liderazgo. Esas cualidades por las cuales pueden llegar a reconocer ese liderazgo las personas lideradas puede diferir eh, y en general va a diferir dependiendo quién es el líder, ¿sí? El líder puede ser un líder técnico, que habitualmente vemos en nuestro ámbito, líderes técnicos, y digo esto más allá de las definiciones de perfiles que podemos encontrar en nuestro ámbito, ¿sí? Pues hay mucho de manager, de gerente, de líder, de jefe, digo, distintos nombres que pueden referenciar o no a cosas parecidas o distintas. Entonces, si hablamos, digamos, del concepto puro del liderazgo, quien es líder es reconocido, ¿sí? Por un grupo de personas y no se proclama como yo soy el líder, sino que surge por alguna característica que los demás reconocen en él o en ella. Entonces, esas características por las cuales puede ser reconocido permiten a esa persona ejercer alguna acción, de vuelta llamémosle motivacional, sobre ese equipo de trabajo que les permite desarrollarse más, ¿sí? O mejor que lo que harían si no tuvieran ese liderazgo. Entonces, de vuelta, podemos tener liderazgos técnicos que surgen de aquellas personas que son reconocidas por cierta capacidad para
resolver problemas o diseñar soluciones, y el equipo de trabajo que tiene ese líder lo convierte como tal porque es el referente en el cual todos depositan cierta confianza para poder resolver ese tipo de situaciones. Puede ser un liderazgo eh, participativo, ¿sí? Y no necesariamente técnico, que podría representar que es una persona que busca el consenso en los equipos de trabajo, que se reserva obviamente la capacidad de tomar alguna decisión porque tiene la autoridad de tomar alguna decisión, pero que no es solamente alguien que baja línea, sino que es alguien que se interesa por entender las opiniones y los aportes que pueda hacer cualquiera de los miembros del equipo para poder, digamos, descomponer una idea y lograr una mejor solución, ¿no? Entonces por ahí tenemos un liderazgo participativo. Entonces tenemos diferentes tipos de liderazgo que también lo que se dice es que quien puede ejercer un buen liderazgo es aquel que puede adaptar su estilo de liderazgo a las distintas necesidades de liderazgo que tenga cada uno de los miembros del equipo o que tenga cada uno de los equipos si tuviera más de un equipo al cual liderar, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es dotar a esa persona de ciertas capacidades que en realidad surgen por el reconocimiento de esas capacidades de los demás, y que entonces esos equipos están dispuestos a seguir o acompañar las definiciones que toma o ejecuta o manda a ejecutar ese líder, ¿sí? Entonces, bueno, acá con estas dos definiciones hablamos de administrar cuando se puede asignar eficientemente recursos, y que eso no necesariamente representa un liderazgo, y liderazgo o liderar como la capacidad de influir en esas personas, ¿no? De influir desde el punto de vista positivo, y no desde el punto de vista de una manipulación que sería eh, una acepción negativa, y que obviamente no es la característica que buscamos en un líder. Y por último, acá se nos menciona que el liderazgo es una habilidad, y esa habilidad se puede preparar, ¿sí? Eh, Probablemente alguna vez han escuchado esto de si uno nace o se hace, y bueno, la ciencia dice que esas capacidades se pueden entrenar y se pueden perfeccionar, ¿sí? Eh, Obviamente requieren que quien quiere ejercer ese tipo de rol eh, se ponga al frente de eso y quiera desarrollarse en ese aspecto, obviamente. Algunas caracterizaciones de actividades netas que involucran la administración, como diferenciación de algunas capacidades que necesitamos que existan en un liderazgo o en un líder, ¿no? Entonces hablamos de racionalidad, planeamiento, control, tareas, seguridad, ¿sí? Como eh, cuestiones que hacen a eh, el desarrollo de las tareas más allá de las personas, ¿no? Más allá de quiénes son los liderados y de cuáles son las capacidades de ese equipo de trabajo, ¿no? Como algo muy lineal, es lo que hay que hacer, ¿sí? Hay que planificar, hay que analizar las cuestiones con racionalidad, hay que tener puntos de control, hay que distribuir las tareas. Eso está claro. Ahora, si queremos que eso se haga y que además tenga un resultado exitoso, entonces tenemos que acompañar a las personas que están involucradas en esos procesos, tenemos que motivarlos, tenemos que aportar una visión de para dónde vamos para generar cohesión con ese objetivo común y compartido que se presenta en el equipo de trabajo cuando se logra el ejercicio de un liderazgo, ¿no? Si no está ese liderazgo, son un montón de personas yendo cada una
a sus propios objetivos que no necesariamente están alineados con los de los demás, ¿no? Entonces el líder tiene que buscar que los objetivos individuales de cada uno se puedan alinear en pos de un objetivo común. Bien, algunas características, seguro estas se quedan cortas en todo lo que podemos encontrar, ¿no? Del ejercicio de los líderes efectivos. Saben administrar y resolver conflictos de grupo, ¿sí? O del equipo, ¿sí? Si son líderes deberíamos estar hablando de un equipo, porque comparten un objetivo común. Entonces no solamente se dedican a hacer lo que hay que hacer de la forma que hay que hacerlo, sino que además pueden intervenir en las situaciones que se presentan en pos de mejorar la relación de los miembros de ese equipo. Saben planificar y conocen con precisión los roles de cada miembro del equipo, ¿sí? O sea, de vuelta tenemos la planificación, que es algo netamente administrativo, con entender cuáles son las capacidades que tiene cada uno de los miembros del equipo, en qué se sienten más cómodos, qué representan mayor desafío, en qué necesitan mayor acompañamiento, qué tipo de cosas son las que pueden resolver con autonomía, y en función de todo eso, entender cómo realiza la segregación de tareas hacia dentro del equipo. Son flexibles para adaptar su estilo de liderazgo, bueno, lo mencionábamos antes, ¿no? Dentro del equipo podría tener distintos estilos de liderazgo para distintas personas, siempre buscando de vuelta un objetivo común. Pueden delegar autoridad, ¿sí? Y lo pueden hacer porque justamente conocen eh, a su equipo, conocen cuáles son sus capacidades y sus motivaciones, y en función de eso pueden entregar autoridad o no, sabiendo si a quien se la quieren entregar está dispuesto a asumirla o se siente cómodo o no con asumirla, y si no se siente cómodo, ver cómo podría hacer para motivarlo a que se encuentre con capacidad o con voluntad de querer tomar esos niveles de autoridad en la delegación de tareas. Son buenos comunicadores, ¿sí? O sea, en primer lugar tienen que ser comunicadores, y en segundo lugar tienen que ser buenos comunicadores. No deberían tener eh, discursos ambiguos sobre cómo hay que hacer las cosas, tendrían que ser claros y concisos dentro de todos, obviamente dependiendo de vuelta del nivel de acompañamiento que necesite cada uno de sus liderados, ¿no? Y bueno, los líderes del futuro, esto ya como que tiene bastante tiempo, pero se dice que tienen que tener la capacidad de enseñar y aprender, porque el aprendizaje es algo constante, y de hecho conocer a la gente, a los miembros de un equipo, porque de vuelta, porque en rotación, porque hay gente que sale de los equipos, gente que llega, y mismo los líderes también pueden cambiar de equipos. Tienen que tener un aprendizaje constante de lo que son las relaciones eh, humanas dentro del contexto de la actividad, como de nuevas capacidades desde el punto de vista técnico, porque surgen formas de gestionar nuevas, y se descubren factores movilizantes que tienen que ser atendidos para poder ser aplicados. Obviamente la importancia de poder contar con equipos de trabajo, eh, a diferencia de solamente grupos de personas, refiere a esto que está marcado acá, la sinergia dentro del equipo, que es la que permite afrontar distintos eh, aspectos dentro de los desafíos organizacionales que se presentan cotidianamente o que se presentan con objetivos particulares. Profe, ¿esto es Sí. en relación al liderazgo o a la administración, desarrollo de equipos? Si hablamos en general de equipos de trabajo, siempre lo estamos asociando a liderazgos, ¿sí? Decimos que, digamos, un grupo de personas o un área está compuesta por un grupo de personas, y ese grupo de personas tienen tareas, y en la medida en que se ejerce un liderazgo sobre ellos y se logra tener un objetivo compartido de a dónde queremos ir
y de cómo queremos ir, o sea, de la visión de cómo queremos llegar a cumplir eso, en pos de un beneficio de todos los miembros, logramos un espíritu de equipo, porque todos están involucrados en querer llegar a ese objetivo. Si hay miembros de un grupo que no comparten o no logran alinear sus objetivos personales con ese objetivo, difícilmente tengamos un equipo o tengamos una parte de un equipo más algunas personas sueltas. Que eso se logre depende del liderazgo, no de la administración, ¿sí? Porque como administradores vamos a estar repartiendo tareas a distintas personas y podría ser incluso por sus capacidades técnicas, pero que compartan entre sí el objetivo de a dónde se quiere llegar va a ser siempre fruto de un liderazgo. No O sea que importa ahí donde con qué dice, estilo de liderazgo. debe ser capaz de generar sinergia entre sus miembros y el líder, digamos, que debe ser capaz de hacer eso. Sí, sí, Ok. sí. Bien. Obstáculos para el buen funcionamiento, o sea, qué cosas atentan en contra de lograr un buen clima en los equipos de trabajo. Si los objetivos están poco claros, ¿sí? O están pobremente comunicados, de vuelta, porque importa tanto comunicar como comunicar asertivamente lo que se necesita y cuándo se necesita, ¿sí? Y eso no quiere decir comunicar todo, quiere decir comunicar lo que se necesita en el momento que se necesita. Eh, Definición confusa de roles, o sea, no tener claro cuáles son las funciones, o sea, acá vemos de vuelta que hay cuestiones que van por la parte administrativa y cuestiones que van por la parte del liderazgo, porque ambas son necesarias para el desarrollo de un equipo, ¿sí? El liderazgo solo, si decimos, bueno, vamos todos para allá y todos creen que tenemos que ir para allá, pero no tenemos las herramientas de cómo vamos a ir para allá, en el contexto de los procesos definidos, las propias herramientas técnicas que tengamos y demás, o sea, el acompañamiento administrativo de eso, tampoco vamos a poder llegar, ¿no? Vamos a tener mucha voluntad, pero no vamos a lograr el objetivo porque no contamos con lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Igualmente en ese caso no sería un liderazgo, ¿no? Porque en un momento habías mencionado que el liderazgo implica también ser un buen administrador. Correcto, O sea que en ese correcto, caso no estaría del todo desarrollado ese liderazgo, el que correcto. mencionaba recién. Sí, ahí por ahí lo veo más desde el punto de vista que ese liderazgo tiene que estar acompañado de que tenga un cierto poder de gestión, ¿no? Para lograr eh, que estén los recursos que se necesitan para desarrollar las actividades que hay que desarrollar. Y no solamente de un líder que surge dentro de un equipo de pares, que podría existir también, ¿sí? De hecho, podría llegar a pasar en algunos contextos organizacionales que hay una figura de alguien que es el responsable de área o el administrador del área, eh, y que no ejerza liderazgo y el liderazgo lo termine ejerciendo dentro de un grupo de pares una de las personas. Eh, ¿Por qué? Porque de vuelta, porque los demás se lo reconocen, no porque se proclame o se autoproclame como el líder. Que es seguido en la forma de desarrollar las actividades que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque hay una carencia de liderazgo en quien se esperaría que lo sustente, o sea, en quien administra el área. Pero si ese líder, digamos, que surge de manera natural o espontánea, como uno de los pares dentro del equipo, no tiene capacidad de decisión o no puede conseguir las herramientas que le permitan lograr el objetivo al área, también va a estar trunco, ¿no? Por eso mencionaba que eh, solo la capacidad de liderar tampoco permite la ejecución o el cumplimiento de los objetivos que hayamos definido. Tiene que estar acompañado de una estructura de cierto poder formal que se lo va a dar ser un referente administrativo para poder tomar decisiones y conseguir lo que haga falta, ¿no? O por lo menos tener a dónde
poder elevar aquellas necesidades que surjan para poder cumplir los objetivos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, perfecto. Bien. La alta rotación, un fenómeno que hoy en día en nuestras áreas, después vamos a abrir un poco al debate de esto, es bastante problemático, ¿no? Porque en las organizaciones donde hay mucha rotación, se está yendo gente permanentemente y está ingresando gente nueva, se pierde la cohesión de los equipos y además se pierde obviamente conocimiento y eso eh, siempre alimenta un círculo vicioso que no está bueno. Y bueno, digamos, desde hoy lo habíamos mencionado, siempre existen, a pesar de que uno a veces lo da por obvio o no es tan visible, reglas de comportamiento y sanciones cuando surgen cuestiones que no se ajustan a lo que se deben ajustar en función de las definiciones que existan dentro de la organización. Bien, saliendo un poquito de lo que es la gestión en sí de las personas o de estas cualidades o capacidades que nosotros necesitaríamos desarrollar o por lo menos conocer para poder ejercerlas o para poder reconocerlas en los demás y entender cómo funcionan. Tenemos acá también el tema de la gestión de cambio, y de la gestión de cambio, en realidad lo que nos gusta transmitir es que la gestión de cambio es un proceso, ¿sí? Nosotros necesitamos gestionar el cambio porque todo cambio en la vida organizacional, como en la vida de las personas, genera eh, o puede generar preocupaciones o situaciones no esperadas o conflictos de distinto tipo. Entonces son situaciones que dentro del contexto organizacional, como se sabe que pueden suceder de esa manera, cada vez que se presente la necesidad de ejecutar cambios, necesitamos tener un acompañamiento de gestión muy fuerte y necesitamos liderazgos para acompañar esos procesos de cambio, ¿sí? Y esos procesos de cambio tienen distintos nombres dependiendo si surgen desde las personas hacia la organización o si surgen de la organización a las personas. Y es un poco lo que se denomina como transformación o como cambio, dependiendo de quién es el que moviliza, ¿no? Eh, esa necesidad o esa orientación a reemplazar a un statu quo presente por una situación distinta futura. Y esa situación distinta futura puede ser para enfrentar nuevos desafíos, puede ser para trabajar mejor, ¿sí? Puede tener distintas motivaciones, ¿sí? Eh, pero tiene que de alguna forma tener algún encuadre que permita que no se vuelva todo un caos, ¿sí? No mucho más de eso. Sí, por ahí hacer un poco de foco en que para estos procesos de gestión de cambio existen fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Tenemos dos grupos de fuerzas impulsoras y dos grupos de fuerzas restrictivas. Las fuerzas impulsoras que se mencionan acá son la motivación y la persuasión, ¿sí? O sea, lo que se genera dentro de las propias personas y aquello que puede ser de alguna forma empujado por alguien que no reconoce esas necesidades y que pueda ser acompañado de alguna forma para reconocer que transitar ese camino de cambio puede tener un resultado positivo futuro, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿no? Y de la mano de enfrente, digamos, tenemos las fuerzas restrictivas, que son en dos aspectos también, lo individual y lo organizacional, ¿no? La resistencia individual es porque naturalmente eh, los humanos tenemos cierta aversión al riesgo, como se denomina acá. En algunos casos
es más evidente y en otras es menos evidente, pero siempre hay alguna situación por la cual obviamente nadie quisiera afrontar un riesgo de ningún tipo eh, en su vida. Pero bueno, afrontarlos también nos hace crecer en algún aspecto y nos permite lograr cosas que entendemos o que no tenemos claras si las podríamos lograr o no, ¿no? ¿Por qué? Porque apostamos a eso y vamos en una determinada dirección. Entonces, para lograr eso se necesita obviamente una conciencia desde lo individual de querer transitar por ello, que no es de vuelta lo común o no es lo común dentro del ámbito laboral, ¿no? Muchas veces nosotros como personas obviamente todo el tiempo estamos tomando decisiones desde lo individual, pero bueno, dentro del contexto laboral eh, no suele ser lo común que uno esté tomando riesgos para hacer transformaciones organizacionales a partir del riesgo que asume uno. Entonces, ese es uno de los factores que o juega en contra de los procesos de gestión de cambio, ¿no? Y desde el punto de vista organizacional, bueno, está la inercia organizacional, están los procesos o procedimientos o las formas de trabajo, que también a veces romperlos implica desarmar ciertas situaciones de poder que pueden existir en las distintas áreas o en las distintas personas que dirigen o tienen niveles de autoridad y de decisión sobre ciertas cuestiones que muchas veces se podrían ver de alguna forma como puestos en riesgo, esas situaciones de poder, y que entonces quienes las sustentan no colaboren o no se vean tan abiertos a colaborar con estos procesos de transformación. Entonces, desde ese punto de vista, las estructuras organizacionales muchas veces funcionan como factores restrictivos a la hora de implementar cambios. Sí. No, creo que justo lo dijiste, ¿no? Pero las impulsoras, digamos, serían digamos, las que están como a favor del Ahora, cambio, las claro, restrictivas, como o se oponen a que suceda el cambio, digamos. sí, digamos, esto le pone aceite al motor, ¿sí? La motivación y la persuasión, y esto lo frena, ¿sí? Lo hace difícil, falta colaboración, ¿sí? Lo primero que se ve es la falta de colaboración en este tipo de procesos, si hay alguna de las dos fuerzas restrictivas actuando. Evasivas, ¿no? Mala predisposición para entregar información, ¿qué te importa cómo hago esto? Digo, podemos encontrar distintos tipos de expresiones que cada uno probablemente habrá visto o vivido en su contexto laboral por algún proceso de cambio, ya sea grande o pequeño. Y bueno, están estas, las que movilizan y las que frenan, ¿sí? Las que movilizan desde lo individual, o desde las individualidades, mejor dicho, desde un equipo que tracciona para modificar un proceso porque entiende que hay una forma mejor de hacer las cosas, o las que vienen de arriba hacia abajo porque, no sé, hay que generar nuevas capacidades o se quiere sacar una nueva línea de producto y entonces eso implica desarrollar nuevas capacidades y reorganizarse en función de esas nuevas capacidades, ¿no? Y esas podrían surgir de arriba hacia abajo. Si van acompañadas por liderazgos y ejecutadas por equipos de trabajo, seguramente el camino va a ser feliz, eh, más largo, más corto, pero va a ser el camino feliz para un proceso de cambio. Y si no hay participación o si hay eh, falta de compromiso parcial o total de alguna de las áreas o de alguno de los que deberían tomar el liderazgo de las situaciones, se hace todo cuesta arriba. Bien, la pirámide motivacional de Maslow ya la deben de haber visto varias veces, la tienen acá, de cómo se supone que los individuos eh, desarrollamos nuestras necesidades, ¿sí?
un poco a la pasada, entender qué se espera de la administración de recursos humanos, ¿no? Que es generar, ya lo habíamos mencionado hoy, poder seducir talento de alguna forma, generar desarrollos de carrera en las personas y poder a través de eso retener, otorgando crecimiento, ¿no? Porque retener por retener, probablemente en algún momento la gente se va a ir si no tiene una capacidad de crecimiento, a menos que ya se encuentre desarrolladas todo su nivel de necesidades sin importar el nivel en el que se encuentre, ¿no? de, de la parte motivacional. Y de la misma manera están responsables de ese desarrollo de las personas como del desarrollo de las condiciones organizacionales, ¿no? Así que va siempre en esos dos aspectos, más allá de que se llame recursos humanos, porque de vuelta, los recursos humanos se ven afectados por las relaciones organizacionales. Bien, nos corremos un poco de eje para mencionar, ¿sí?, de qué hablamos cuando hablamos de negociación. Y cuando hablamos de negociación, si bien las negociaciones pueden tener distintos resultados, que no necesariamente son el ganar-ganar, lo que uno dice es que un buen proceso de negociación debería buscar el beneficio mutuo de las partes que se encuentran en negociación. ¿Por qué? Porque si la postura es obtener de un lado todo y desvalijar al otro lado, probablemente eso incentive que del otro lado haya oposición a cualquier aceptación y por ende esa falta de poder aceptar las condiciones planteadas lleve a que el otro lado quiera hacer lo mismo y quiera quedarse con todo lo que hay para repartir en la mesa, digamos, ¿no? Entonces, la negociación, que es un proceso de comunicación donde se tienen que descubrir las necesidades de cada una de las partes y que tiene que ser ejercido por ambas partes. Cuando no puede ser ejercido por las partes es donde se convoca la figura de alguien que negocia, un negociador, que de alguna forma arbitra que se puede hacer estos planteos de las necesidades de una u otra parte, tratando de buscar los puntos en común y los puntos de oposición y viendo cómo a partir de los puntos en común se pueden ir zanjando los puntos donde hay conflicto, que generalmente van a ser cuando eh, las dos partes quieran lo mismo y lo quieran en su totalidad. Entonces, ahí lo importante es eh, ver si en el fondo de la cuestión es que los dos necesitan ese mismo recurso o esas mismas capacidades o lo que sea por sobre lo que se esté negociando, o se puede encontrar algún punto de articulación donde si las partes lo necesitan ambos por igual, pero no lo necesitan en el mismo tiempo, de alguna forma puedan turnarse. Bueno, hay distintas estrategias de negociación, o entender si realmente necesitan el todo para todas sus acciones, o por ahí hay una parte que necesita uno y la otra parte la puede utilizar el otro al mismo tiempo. Bueno, obviamente depende de cuál sea el objeto de negociación, ¿no? Pero hay muchas estrategias que en definitiva lo que van a buscar siempre es lograr una posición donde las dos partes ganen, ¿sí? Y si no se alinea con que las dos partes ganen, entonces probablemente va a haber una que va a ganar y otra que va a perder, o tal vez van a terminar perdiendo las dos, ¿no? Pero aún aunque una sea ganadora y otra perdedora, eso es algo que es de una relación de única vez, pasa una factura posterior, con lo cual no es bueno que alguien sienta que fue aventajado eh, por otra organización, por otra persona o por lo que sea. Bien. ¿Hasta acá hay una consulta? No, no.
Por ahora nada. Bueno, denme un segundo.